Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a una nueva batalla para la SDL, la Superior Draft League, donde el día de hoy sus cuernavacas Cyndaquils vamos a estar enfrentando con este equipo que ven aquí, nuevamente a Kurshaka y a sus Boston Red Claws. Esta es una revancha, por así decirlo, de la batalla que tuvimos en la primera semana. Entonces, va a estar bueno. Más que nada, ni siquiera sé si lo considero realmente una revancha, porque Curse cambió ya bastante de su equipo. Entonces vamos a ver ahorita qué trae. Vamos a desearle que mucha suerte. Y sí, miren, antes no estaba Pachirisu, antes no estaba Salamence, no estaba Talonflame. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? El Quaquaval viene con Assault Beast, el Talonflame obviamente con Focusage. ¿Qué tenemos? Tenemos Armor Tail y Ally Switch, ok. Y el Pachirisu, muy bien. El Pachirisu viene con Terra Ghost para que no lo destruya. Ok. A ver, ahorita vamos a ver qué tenemos por aquí. Y el Salamence es Terra Fight. Ok, se me hace que quiero empezar aquí con Mothra. Mothra porque nadie tiene... El Salamence sí tiene un ataque de roca. Ok, eso es bueno saberlo. Aqueste, Burial Ace, Break U-Turn, ok. El Salamence entonces es el único que me preocupa. Vamos a tener esos dos. Vamos a traer atrás a los ratones flores. Y vamos a traer atrás a la pulga. Me gusta la pulga aquí. Sí, me gusta la pulga. Vamos a irnos así para la primera. A ver qué tal nos va. Entonces, pues mucha suerte. A Curse, mucha suerte a sus Boston Red Claws. ¿Qué cosa trae que me parezca interesante? Trae Follow Me and Also, que era de esperarse. Trae para poner Electric Terrain, que también me llama mucho la atención. Mimikyu y Farigiraf, ok. En ese caso aquí yo claramente me quiero ir por mi Danza Aleteo. Y quiero hacer que tirarle... Vamos a tirarle un Chilling Water a el Mimikyu, solo para romperle el disfraz. La Mothra ya está en su versión 3.0. Entonces esa parte nos gusta. Esta cosa tiene Ally Switch. Mimikyu me golpea, eso duele. Tiene Life Orb, ok. Yo he hecho eso. A menos que me haya dobleteado, no debería de poder bajar al Slowking. ¡Oh, Slowking, eres grande! Sí, porque eso era lo que quería. Así le bajo el ataque a Mimikyu. Le rompo el disfraz y puedo ahora enfocarme en bajar a Farigiraf. Y aparte... miren, esto era lo que quería. Bueno, no es realmente lo que quería, ¿verdad? Pero sí. Vamos a mandar aquí a la pulga. Y él toma una ventaja tempranera. Pero yo con esto debería de poder bajar al Farigiraf. Me espero aquí potencialmente un Ally Switch. Pero... esto debería de hacer buen daño de ambos lados. Es más, vamos a tirar un truco floral. A ver cómo nos va con eso en el daño. Es muy posible que aquí ponga un Trick Room. Ya bajó mi mejor Pokémon para Trick Room. Pero yo tengo aquí la ventaja de velocidad. Entonces, truco floral. Esto debería de hacer muy buen daño. Uy, lo aguantó por nada. Ok, pero eso sí debería de matar. Bien, eso sí mata. Y el Trick Room, el Mimikyu tiene Life Orb. Entonces si me ataca va a morirse. Y sí me atacó. Y ahora se muere. Entonces en este turno le damos la vuelta. Pero queda la gran pregunta de qué traer en la parte de atrás. Yo traigo una valla. Podría ser el Quaquaval, podría ser Talonflame. Sí, es el Quaquaval, ok.
Y sí, es también el Talonflame. Ok, Talonflame podría poner Tailwind. Entonces esa parte no me encanta. El Quaquaval me puede matar con algo, con Aerial Ace. Yo que tengo en la parte de atrás, tengo los ratones flores. Entonces, aquí me preveo un Tailwind. Tengo que golpear con algo al Talonflame. Se me hace que voy a terastalizar. ¿Y qué será? ¿Qué será? Vamos a pegarle a el Quaquaval. Y Pulga, vamos a... Quiero pegarle al Talonflame, pero siento que el Quaquaval me va a venir a poner un buen madrazo. Vamos a pegarle al Talonflame a ver qué pasa aquí. Yo me espero un Tailwind. Es la opción más lógica, Tailwind. Truco Floral seguramente baja el Quaquaval. Pero el problema es que me va a probablemente atacar el primero poniendo el Tailwind. Se va a ir por eso. Vamos a ver si este era el Quaquaval. Sí. A Flying. Entonces no le voy a meter daño súper efectivo. Yo espero meterle al menos buen daño. Sí, miren, ahí está el Tailwind. ¿Se va a ir contra Mothra o se va a ir contra...? Sí, miren, eso no debería de bajarme. Uy, apenitas. Pero, ¡au! Se sube ahí la velocidad, desarme. Que hace buen daño. Y esto, espero también al menos buen daño, más o menos, ¿no? Sí, miren, muy buen daño, con todo y el... Con todo y el hecho de que me metió un buen madrazo. Mothra no creo que aguante. La Pulga ahorita, ¿qué tipo es? Es Dark, entonces el Talonflame tampoco debería de poder matarme. Vamos a echarle una Tera Explosión otra vez al Quaquaval. ¿Y cuántos turnos tiene de Tailwind? Es la pregunta importante aquí. Va a tener 3, entonces no creo que valga la pena aquí irme por mucho Tailwind. En este turno quiero bajar al Quaquaval, se me hace. Pero entonces, ¿qué quiero hacer? Vamos a tirarle una... Vamos a dobletear a Quaquaval, porque creo que si bajo a Quaquaval, con eso es suficiente para ganar aquí. Entonces, vamos a ver, salvo que me haga doble KO, deberíamos de poder... Ajá, miren, eso no mató. Eso sí, pero si yo bajo a Quaquaval debería de ser suficiente para que gane aquí. Porque aquí tiramos desarme, se va Quaquaval, perfecto, y quedamos en un 2 contra 1. Entonces no veo aquí la forma de que el Talonflame pueda bajar a ambos de mis Pokémon. Menos también con el daño que ya tomó. Entonces vamos a entrar aquí con los ratones flores. Y salvo que traiga un ataque que le pegue a ambos de mis Pokémon, esto debería de ser todo. Vamos a ver qué decide hacer aquí Curse. Sí tiene la ventaja de velocidad por el Tailwind, pero yo tengo la ventaja numérica. Buena batalla aquí para empezar esto. Me doy cuenta que no traigo prioridad, y eso es malo. Brave Earth que... venga, los ratones flores como si nada, Y desarme y GG para ese primer juego. Vamos a tomar aquí el primer juego contra Curse. Buen duelo ahí. Estuvo... Nos lo puso difícil. Creo que Mothra ahí rifó bastante. Sigo sin cambiar mi tarjeta. ¿Por qué? ¿Por qué no cambio mi tarjeta? Alguien dígame que ya. Ok. Tomamos ese primer juego con... No diría que nada fácil, Curse siempre aquí juega muy bien. Vamos a jugar con el mismo reglamento. Tenemos que ganar otra.
O tenemos que ver si Curse va a forzar aquí un juego 3. Pero digo, al menos ya de entrada tenemos un punto sobre la mesa. Estamos listos. Sí, disculpen aquí estas interacciones medio extrañas. Vamos a ir esta vez con... Me acabo de dar cuenta de que no viene Armarouge. Armarouge es posiblemente uno de los Pokémon que más miedo me daban de su equipo. Entonces se me hace que Kirimush. Se me hace que, en vista de que no viene Armarouge, esta vez sí voy a irme con el pollo Darks. Vamos a irnos posiblemente con los ratones flores. No, los ratones flores sí los quiero tener atrás. Vamos a irnos esta vez... La pulga maneja bastante bien a casi todo su equipo. Quiero irme con la pulga. Sí, me vamos a traer a la pulga. Y vamos a traer en la parte de atrás... yo creo que a la Slow Queen y al Minecraft. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. ¿Qué trae su Talonflame? Trae Braper, trae U-Turn. Oh, U-Turn es malo porque eso es cuádruplemente efectivo. Anda pensando qué es lo que quiere hacer aquí Kirsch. No, ya no ando pensando qué es lo que quiere hacer aquí Kirsch. Bueno, otra vez muy buena suerte aquí a los Boston Red Claws. Vamos a ver con qué decidió empezar en esta ocasión. El que sí tiene una tarjeta bonita. Les juro que ahora sí pensé en cambiarla. Así, tuve mi cursor en ese punto para hacer el cambio y... Ok, Talonflame y Farigiraf. Vamos aquí a... Vamos a poner Tailwind. Porque pues aprovechando que lo traemos. Y vamos a proteger. Tailwind. Más Tailwind. Ok, Farigiraf usa Reflect. Es buena opción ahí. Vamos entonces a... Pollo Darks. Vamos a echar un juego sucio aquí al Farigiraf. Y vamos a mandar a el Minecraft. Hace Ally Switch, ok. Hace Will-O-Wisp, pero no, echamos la sal purificadora. Bueno, tenemos la sal purificadora ahí en el Minecraft. Y ahora, pum, le quitamos ahí su poder. Ya no puede usar el cambio de banda otra vez. Entonces aquí esto debería de ser muy bueno para nosotros. Tiene que hacer Tera, yo creo. Sus opciones son volverse de fuego o volverse tipo normal. Ah, interesante, pero creo que no está aquí en la mejor posición el buen Kirsch. Ok, eso no me molesta porque quien sea que salga va a salir directo a tragarse una salazón. Y eso le va a estar haciendo daño residual. Entonces por mí perfecto. Y miren, es Quackabal, que es de agua. Entonces con más razón. Eso es súper efectivo, no hace mal daño. Ah, esa cosa tiene Rocky Helmet, ok. Eso le baja un cuarto de la vida por turno. Entonces sí, ouch. Esta cosa que tiene Armor Tail. Entonces no puedo echarle prioridad. Pero vean ese daño. Tómela.
Vamos aquí a el pollo Darks. Vamos a echarle un juego sucio a esta cosa. Y la salazón permanece en juego, aunque nosotros cambiemos. Entonces vamos a cambiar aquí a la Slow Queen. Aqua Step a Murkrow, ok. Se sube la velocidad, no me molesta. Oh, y tiene Moxie. Ok, eso no me encanta. Lo bueno es que esa cosa ya está en un timer. Ambos perdemos nuestro Tailwind, sí. Ok, vamos a echar entonces aquí a la pulga. Y esa cosa se subió la velocidad, entonces esto podría ser muy interesante. Vamos a proteger. Y vamos a poner el espacio raro. Au. La pregunta aquí, eso no le convino en mi opinión, porque eso quiere decir que perdió ahí sus boosts. Va a entrar el Mimikyu, ok. Yo me protegí. ¿Y eso baja a mi Slowking? Sí. Bueno, Paul aquí ya tomó muy buena ventaja, pero la cosa está en que ya no tiene Reflect. Muy bien. Yo voy a mandar aquí entonces a mi Minecraft. Vamos a tirar un truco floral aquí en Alfarigiraf. Se me hace que sí, su Mimikyu tiene... Sí, su Mimikyu tiene para... No tiene para bustearse. Entonces yo sí tengo para bustearme. Mimikyu se protegió, entonces bien, ahí adivinamos esa. El truco floral debería de bajar a esa cosa. Oh, wow, eso fue un crítico y no le hice nada. Y eso que ya no tenía el reflejo. Muy interesante eso. No tengo para romper el reflejo, lo cual es bastante malo. Vamos aquí entonces a... ¿Qué será? El Mimikyu podría destruirme. Vamos a tirar un desarme aquí de este lado y vamos a tirar una... ¿Otra defensa férrea podría ser? No, quiero pegarle a Mimikyu. Queremos dejarle el daño residual. Eso sigue sin matar, ok. ¡Oh, y la pulga es grande! La pulga está muy cañona ahí por aguantarse eso. ¡Oh, no, pero va a morir! Ok, ok. Oh, no, esto quiere decir que tenemos al Minecraft contra el mundo. Esto al menos le rompe el disfraz. Pero vamos a ver, el Minecraft puede hacer mucho aquí. El Minecraft está loco, no manches. Vamos a tirarle una plancha corporal a esta cosa. Se me hace que sí, porque el Mimikyu ya está en salazón. Ya tengo mi defensa férrea. Entonces quiero deshacerme aquí del Farigiraf. ¿Qué será? ¿Que si me vuelvo de piedra? Digo, de todos modos ya soy de piedra. Pues sí, supongo que para que la salazón haga más daño. Esto pinta un poco complicado, debo decir la verdad, pero creo en el Minecraft. Yo creo en el poder del Minecraft. Porque el Cuacabal me puede romper.
Pero sí hice defensa férrea. Un crítico también me puede romper, pero no. ¡Oh, vean qué poquito daño tomé de eso! ¡Wow! Y soy máximo defensa especial, entonces eso tampoco me va a hacer nada. Su Quackabal se puede hacer flying. Aquí todo va a depender de qué tanto daño tomo de un Aqua Step. Porque definitivamente va a doler. También debería ver cuánto daño le hago yo. Que viene primero Talonflame, ok. Aquí mi opción lógica es aprovechar y meterme otra defensa férrea. Sí, miren, perfecto. El Talonflame no me va a hacer nada. O sea que salvo que me crité, no debería estar tomando nada de daño, no. No puedo creer que existe la posibilidad de que gane esto, si soy muy honesto. Vamos a planchar a ese Quackabal. Que si hace Tera de... si hace su Tera Flying, puede que sobreviva, pero... está medio difícil esto. Está pensando posiblemente que le convendría más un Tera de agua. Pero sí me puede hacer buen daño. Definitivamente me puede hacer buen daño. Está pensando si quiere hacer el Tera. No va a ser el Tera. Entonces, salvo que me crité, aquí yo debería de bajar a su... Quackabal. Tenga Minecraft. Vean nomás al Minecraft. Es una pasadez esa cosa. Bye Quackabal. Bye Quackabal. Venga. El Minecraft aquí carreando. Pero brutalmente. Y ya no tiene Reflect. Oh, miren, eso fue con todo y Reflect. Wow. La única opción que tiene él para ganar aquí es que me meta un critazo brutal, que podría pasar. Podría pasar si es que el Mimikyu se rifa. Va a ser Tera. Sí se va a hacer Tera Ghost. Entonces miren, si... espero no estarlo invocando, pero si me mete un crit con un Shadow Claw de Mimikyu, sí podría bajar al Minecraft. Esa es la opción que tiene él aquí y es claramente lo que va a hacer. Otro Brave Bird. Seguimos sin tomar críticos. Ahora, por favor, no me crites. Por favor, por favor. ¡Ah, sí me criteó! Pero creo que si yo lo mato ya es GG. Venga, 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 venga. ¡Sí! ¡Sí! El Garganacle. ¡Wow! Wow, con el poder aquí del señor Minecraft. El Minecraft de oro. Porque aquí no debería de poder matarme con nada. Y una salazón al Talonflame debería de ser todo. Ni siquiera un crit, según yo, me podría bajar aquí. Entonces el Minecraft... Wow. Wow, con el
display que acaba de hacer ese Minecraft. GG a Curse y GG a los Boston Red Claws. Por eso se está usando mucho a Garganacle en competitivo. Está loco. Garganacle está absolutamente loco. Entonces nos llevamos una victoria muy ajustada, muy trabajada aquí, porque tuvimos que hacer casi técnicas de stall y casi ahí la técnica de hacerme inmortal. Pero wow, de todos modos fue una muy buena batalla. Vamos a ir a decirle que GG's a Curse y los voy a ver en un momento para repasar a nuestro equipo. Vamos a ver ahora sí el equipo que venía para esta semana y teníamos de entrada a nuestro Pollo Darks con la habilidad de bromista para tener prioridad y el mineral evolutivo para aguantar ahí esos golpes. Vemos ahí la habilidad y teníamos el viento afín porque sabía que él iba a tener al Talonflame, iba a ser ahí duelo de poder a poder con eso. La niebla, eso era más que nada, no esperaba que hubiera mucho busteo de su parte. Vimos el Moxie de Quacabal. Hay por ahí algunas estrategias muy locas con Arma Rouge, que por suerte no lo trajo, era de los que más me preocupaban. El último lugar era también una buena opción, pero estaba ahí Farigiraf, entonces eso no me permitió usar prioridad en su contra, por eso no lo usé. Y el juego sucio pues es daño, le hace muy buen daño a varios de sus Pokémon como vimos ahí. Después tenemos al Minecraft que wow. Esta cosa está fuera de control, traía los restos ahí para curarse. Traía la salazón porque esa cosa está rota. Hace muchísimo daño, sobre todo si es que eres un Pokémon de tipo acero o de agua. La plancha corporal para aprovechar esa defensa. Vean cuánto tiene de defensa este compadre. 297 en nivel 100, entonces la plancha corporal. La bastaguardia precisamente para evitar ciertos ataques como Hyper Voice, que en esta ocasión no sentí que hiciera falta, pero sí ayudaba contra Hyper Voice o por ejemplo encontrar un Expanding Force del Arma Rouge. Y por último la defensa férrea que nos salvó. Eso hizo ese último juego. Fue impresionante. Minecraft es usted un rifado. Y con la sal purificadora, porque eso me permitió cambiar ahí y meter al Minecraft cuando estaba intentando quemar a mi Pokémon. La sal purificadora evitó eso. Y aparte eso hace que no me hicieran tanto daño sus ataques de tipo fantasma. Entonces eso también ayudó. Después teníamos aquí a los ratones flores. Estos ratones ahora no tuvieron chance de brillar, pero siempre son una amenaza. En esta ocasión dudé un poco más de traerlos porque había redirección en su equipo. Y vimos ahí el Farigiraf tenía el ítem que es el casco dentado, Rocky Helmet, que es la mejor forma de detener a estos ratones, aparte de tener un Tera Fantasma. Traían ellos mismos su Tera Fantasma con la proliferación o Population Bomb que pega como camión. Agarra umbría para aprovechar el Tera Fantasma. La limpieza general o Tidy Up es un ataque como Danza Dragón que le sube un nivel el ataque y la velocidad. Entonces tenía ahí la opción de hacerlo si en algún momento consideraba que nos hubiera ayudado. Y la protección, porque siempre es importante tener protección en equipos de dobles. Habilidad experto obviamente para potenciar ahí la proliferación. Después, hablando de protección, teníamos aquí al Meowscarada, a la pulga con su mutatipo para ayudar a hacer más daño. Tenía igual protección. Tenía Carantoña porque vimos ahí que venía Salamence. Y en su equipo aparte está por ejemplo Gudra, está el Quacabal que también es débil a Hada, entonces es muy bueno. Desarme y truco floral eran para tener daño de... Siempre vamos a tener daño de stab, pero eso hace que... Esos son muy buenos ataques, úsenlos. Tirar items siempre ayuda. Truco floral está muy cañón porque siempre es crítico. Y traíamos estrenando aquí este ítem, el amuleto puro, que evita que te bajen el ataque. O que si te protege de varias cosas ahí. Yo en particular este lo traía por el Salamence también. Lo traíamos por Salamence que tiene la habilidad de intimidar. Entonces eso normalmente le bajaría el ataque a mi gato. Quería evitar eso. Entonces por eso. Y esta vez, por primera vez el gato fue Shiny. Al igual acá que el Minecraft. Y al igual también que Mothra. Este es Mothra en su versión 3.0. Como siempre Mothra excelente desempeño. Traía ahí su valla. Es también Shiny. Y traíamos el teratipo Hada. ¿Por qué? Porque otra vez tenía varios miembros de su equipo débiles a Hada. Entonces traíamos ahí la danza llama y el zumbido, que siempre los traemos ya con Mothra, junto con la danza aleteo para los busteos, pero traía la explosión. Entonces en ciertas situaciones me hubiera convenido volverme de tipo Hada y usar la explosión. Mothra venía lista para eso y con el cuerpo llama para quemar al contacto o tener posibilidad de quemar al contacto. Y por último, como su equipo también tenía la posibilidad de poner el Trick Room, entonces traíamos a la Slowqueen con agua fría para bajar ataque y le hacía buen daño a algunos Pokémon de su equipo como Talonflame por ejemplo. El Rayo Hielo, ese porque pues hace buen daño en general.
Y aparte venía, por ejemplo, otra vez Salamence. Venía muy bien preparado yo para ese Salamence porque me da miedo. Yo respeto mucho a los dragones, pero para eso era el rayo hielo. Para molestar teníamos obviamente el bostezo, teníamos el espacio raro, para ahí poder hacer el duelo de espacios raros si hacía falta, con la habilidad de regeneración. Era tipo de agua y una vida esfera. Para tener ahí tantito daño, lo tenía con un set más defensivo, pero entonces la vida esfera ayudaba ahí a contrarrestar eso un poco. Vamos a llevarnos una victoria esta semana. Con eso ya tenemos un récord de 3-1. Entonces, independientemente de qué pase en las últimas semanas, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Queda todavía por ahí la oportunidad de llevarnos tal vez la liga. Ojalá, vamos a tener mucha fe. Pero yo espero que hayan disfrutado esta batalla. Si sí les gustó la batalla y el video, no olviden dejar un like. No olviden suscribirse y darle click a la campanita. Todas las cosas bonitas. Yo espero verlos muy pronto. Yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.